Hola a todos, bienvenidos al podcast. Mi nombre es Gabriela, para los que no conocen. Y en este podcast les estaré contando sobre historias de mi vida, cómo he ido superando cada obstáculo que se me ha presentado. Y bueno, en el capítulo anterior hablamos de un tema que era muy común en Venezuela hace unos años, aún sigue siendo, que fue emigrar, salir de nuestro país. Y les estuve contando un poco del proceso, de cómo fue. Y hoy les quiero contar la otra parte de la historia, que fue lo que pasó después que yo me mudé a este apartamento con el que era mi pareja en ese entonces. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen hoy de eso. Entonces, si no han visto el episodio anterior, los invito a que lo vean para que puedan saber de qué les hablo. Bueno, entonces me mudo a este piso. Y bueno, estaba trabajando, haciendo mi vida, luchando como hacemos todos. Y las cosas en mi relación no empezaron a funcionar bien. Y yo tomo la decisión, el momento no, la decisión de separarme. Pasó un tiempo, no recuerdo mucho cuánto, un año, unos meses, algo así. Y yo tomo la decisión de separarme. Y era algo sumamente difícil porque no tenía en ese momento dónde irme, no tenía familia, no tenía amigos de confianza para irme a la casa de ellos. O sea, estaba sola. Claro, tú saliste y te viniste fue con él. Exacto. No, no era tanto estar sola. Era que había tomado la decisión de irme sin un trabajo y no tenía dinero. O sea, no tenía dinero porque ya habían pasado meses. Como les conté, había invertido lo que teníamos en alquilar el piso, en comprar las cosas y bueno, estábamos empezando nuevamente desde cero. Pero bueno, me armé de valor, llamé a una persona que en ese momento era mi amigo y recurro a él y le digo que lo que necesitaba era que me prestara una pequeña cantidad de dinero para reservar una habitación y irme. Las cosas en esa relación se pusieron muy turbulentas y yo tenía que salir de ese piso. Y así hice, recogí todas mis cosas, con miedo, estaba aterrada. Recojo todas mis cosas y yo estaba buscando trabajo. Empecé a buscar trabajo para trabajar de interna en una casa. Y me hicieron varias entrevistas, habían unos que eran más difíciles que otros, pero encontré un trabajo en un pueblo a 30 minutos fuera de Madrid en el tren. Recogí mis cosas, mis maletas y me fui. Me fui a ese trabajo con personas que no conocía, a cuidar a un chico que sufría de una enfermedad bastante difícil que se llama, eh, no me recuerdo el nombre, pero con lo que me recuerda les digo, era una enfermedad degenerativa que las personas están en silla de ruedas y van perdiendo fuerza. Y yo tenía que cuidar a esta persona y hacerle absolutamente todo, ayudarlo en su día a día, cocinar, limpiar, lavar, pero yo estaba en ese lugar, vamos a decir, segura, porque salí de mi piso donde yo vivía por los problemas que tuve en mi relación, pero no obstante también habían otras cosas más. No tenía a quién recurrir, no tenía a quién pedirle nada, estaba yo conmigo misma y con ese trabajo que me tocó en ese momento. Bueno, esta persona con la suerte que tuve, una persona de buen corazón, una persona que me mandó Dios, todo fue marchando bien, yo hacía mi trabajo, yo limpiaba, yo cocinaba, yo conducía, yo me encargaba de absolutamente todo, acompañé a esta persona al médico. Este señor tenía 2 niños gemelos. Él estaba también pasando por un problema con su ex esposa y también me tocaba ser de niñera.
sea, tenía que cuidar a una persona enferma y también tenía que ser niñera porque tenía que exactamente. Y en este momento de mi vida, que es un tema que vamos a desarrollar en otro episodio o más adelante si nos da tiempo, en este momento de mi vida es cuando yo me doy cuenta que estoy realmente sola. O sea, que estaba conmigo misma. Y que todas las circunstancias por las que yo estaba atravesando, yo no contaba con nadie, más que conmigo misma. O sea, es decir, yo no tenía los recursos económicos para ir a un psicólogo, yo no tenía ahorros porque ya se habían terminado. Y fue cuando yo me empecé a dar cuenta y decir, o sea, sí o sí, tienes que empezar a ver qué vas a hacer con tu vida. Y era muy difícil porque hay un trasfondo en esto. Este chico que yo trabajaba con él, que estaba enfermo, tenía un problema, se estaba separando de la que fue su esposa por muchos años, porque la chica también tenía una enfermedad, pero era una enfermedad mental. Y yo también estaba pasando por un proceso de separación y las personas, las hermanas de esta chica, que se encargaban de cuidar a los gemelos, se empezaron a meter conmigo cada vez que a mí me tocaba o llevar a los chicos a las prácticas de fútbol, o llevar a los chicos al colegio, o buscarlos, o lo que sea. ¿Pero qué hacía? No sé, me decían cosas como, ¿qué haces tú? Como que ¿qué estás haciendo tú trayendo a los niños? O sea, este tipo de cosas así. Pero, claro, en ese momento, hace más de 5 años, yo era más inocente. Me doy cuenta realmente ahora que yo era más inocente. O sea, siempre he sido una buena persona, pero en ese momento era más inocente aún porque después de un tiempo fue que me di cuenta que me hacían daño por otras cosas que pasaron, que bueno, no vale la pena hablar de eso ahora. Y me recuerdo yo que yo hace muchos años en Venezuela conocí a una psicóloga y en ese momento en mi vida estaba tan desesperada que sin tener dinero para pagar una consulta, en ese momento no estaba de moda lo que era las citas online, Zoom, este tipo de cosas, pero existía WhatsApp. Yo contacto a esta doctora y le digo que necesitaba su ayuda porque necesitaba hablar con alguien. Y hay cosas que tú no le puedes contar a los que dicen que son tus amigos. Y hablo con ella y ella me ayudó como a atravesar ese momento difícil por el que yo estaba pasando, sin cobrarme. Y de verdad que ojalá que algún día pueda ver este podcast y le voy a agradecer con todo el alma. Se llama Neida Mora. Ella me ayudó mucho. Y me dio las fuerzas que yo necesitaba para seguir adelante. Para seguir adelante sola, con ese trabajo que tenía, haciendo las tareas que hacía que eran sumamente difíciles. Aunque bueno, yo he cuidado a otras personas, yo cuidé a mi abuela, yo cuidé a mi abuelo, pero una persona que no es tu familia, una persona que tú no conoces, es algo un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, con esta persona hubo buena comunicación, ya yo había empezado a cobrar un sueldo y yo me sentía un poco más aliviada, pero sin embargo, pues no estás en tu casa, no estás en un lugar tuyo, no tienes un espacio. O sea, hablamos de espacio cuando emigré, que dormía en una cama individual 2 personas. Aquí seguía durmiendo en una habitación que no era mía, porque no había una habitación de servicio. Pero bueno, tenía comida, tenía techo y tenía muchas otras cosas por las que agradecer. Realmente estar solos es complicado cuando no tienes apoyo, cuando no tienes ayuda y cuando no tienes recursos. Pero estar solos es necesario. Estar solos en la vida es necesario. Tener momentos de soledad en la vida es sumamente necesario. ¿Por qué es necesario? Porque cuando estás contigo mismo, es algo que no nos enseñan a estar con nosotros mismos. Tienes una vocecita que te dice cosas que es la voz que tienes en tu cabeza, ¿no? Claro. Y
allí es cuando empezamos a sabotearnos o a ver realmente quiénes somos nosotros. Claro. Entonces fue como empezar a darme cuenta de quién tenía a mi alrededor, quiénes eran las personas que estaban conmigo en esos momentos y qué iba a hacer con mi vida, porque yo no me iba a quedar en ese trabajo siempre, ¿no? Y vivía en un pueblo, no venía ya prácticamente al centro de Madrid porque estaba lejos y el transporte cuando vives lejos pues tienes que usar un bus, es lejos, tardas 2 horas en trasladarte a los lugares, pero allí estuve casi un año. Allí estuve casi un año, pienso que un poquito más, no recuerdo exactamente. Y bueno, fue como el inicio realmente de lo que fue migrar para mí sola. Sola, desde que yo me separo, consigo este trabajo de interna cuidando a este chico y empieza realmente lo que fue mi vida en España. Claro. Lo que fue mi vida, lo que empieza mi vida aquí en España. O sea, empieza mi recorrido a experimentar, a explorar y a ver qué hacía con mi vida. No obstante, no tenía aún documentos. Claro. No obstante, no tenía un documento y era aún más difícil porque hasta que no tienes los documentos que te den permiso de trabajo y todo, bueno, tienes que hacer lo que te toque. Entonces, bueno, esto viene un poco de por qué es importante que sepamos, por qué es importante que estemos solos en momentos de nuestra vida. No siempre estamos solos. El ser humano está condicionado para vivir en compañía, ¿no? Y pienso que en el otro capítulo vamos a hablar de por qué es importante que tengamos momentos solos y por qué debemos estar solos. Entonces, bueno, me despido de esta pequeñita historia, un fragmento de mi vida, y en el próximo capítulo les estaré hablando de la soledad, por decirlo así. Entonces, pues me despido y nos vemos en el próximo.